Muy buenos días, bienvenidos al conversatorio del grupo 6. Este día en el conversatorio estaremos tratando sobre la reforma propuesta a la Ley de Telecomunicaciones en 2014 bajo la presidencia de Porfirio Lobo Sosa. Esa ley más conocida como la Ley Mordaza, que en su tiempo fue bastante criticada, hubo bastante controversia por parte del gremio de los periodistas y en este caso somos los participantes, somos 6 y comenzará su servidor con el tema del CONADE. Yo soy Enrique, buenos días. Entonces, ¿por qué tratamos del CONADE? En el artículo conocemos sobre el comisionado de del CONADE en ese momento, Ramón Custodio, y básicamente el CONADE, según nuestra Constitución, encontramos en el título 3 de las Declaraciones, Derechos y Garantías, capítulo 1, artículo 59, que para garantizar los derechos y las libertades reconocidos en esta Constitución se crea la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas y atribuciones de esta misma serán objetos de una ley especial que fue creada. Ahora, este artículo en la Constitución fue reformado el 15 de diciembre de 1994 por decreto 191-94 y fue publicado luego de su ratificación el 4 de marzo de 1995. Entonces, el CONADE, su misión es actuar como órgano del Estado hondureño que garantiza el respeto y la promoción de la dignidad humana de todos los habitantes migrantes también, asegurándoles la efectividad progresiva y la protección adecuada de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Pues esto se debe a que, como sabemos, Honduras, a partir del retorno a la democracia y Estado de Derecho en su Constitución, en el año 1982 se comprometió a proteger y promover derechos humanos y libertades fundamentales. Y este es un mecanismo, precisamente, la creación del CONADE, para cumplir con todo esto. Ahora, ¿cómo funciona? En el ejercicio de sus atribuciones, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no está sujeto a un mandato imperativo alguno, no recibe instrucción de ningún órgano, es autónomo. Desempeña sus funciones con plena autonomía, ya que su objetivo pues, es la defensa de los derechos fundamentales de la persona humana y el fortalecimiento del Estado de Derecho. En sí, uno puede pensar que es un órgano vigilante del Estado de Honduras. Ahora, ¿cuándo puede intervenir este órgano? Bueno, puede hacerlo de oficio o a petición de alguna parte de aquellos casos originados por abusos de poder, arbitrariedad, error de derecho, negligencia u omisión e incumplimiento de sentencias judiciales por parte de cualquier autoridad nacional del Estado. Un ejemplo muy reciente del presente es la declaratoria de los 17 diputados del Partido Libre, que en esta semana han declarado que solicitarían protección ante el CONADE por correr un supuesto peligro de parte de las bases del Partido Libre a raíz de las situaciones políticas que se ha generado en la disputa del Congreso Nacional. Han pedido mediante su abogado la solicitud de protección ante el CONADE para ellos y sus familias. Se podría decir también amenazas o actos confirmados también para elaborar un poco más. Sin embargo, el CONADE hay asuntos en que no puede intervenir, como son conflictos entre particulares, a excepción de casos de violencia familiar, o cuando respecto a algún problema planteado se encuentre pendiente de una resolución administrativa o judicial. Y para culminar este segmento del CONADE, entre sus mandatos y atribuciones, pues nuevamente es un órgano constitucional creado por el decreto número 2-95 del Congreso Nacional mediante la reforma del artículo 59.
y también pues tiene su ley orgánica. Y doy paso ahora a nuestra compañera Dilcia. Ella nos estará hablando sobre la censura. Buenos días, compañeros. Buenos días, abogada. No es mucho lo que investigué sobre la censura, ¿verdad? Según lo que investigué, la censura, lo que dice en el diccionario de la lengua española, que es la intervención que practica el censor en el contenido en la forma de una obra atendiendo, dice, a razones ideológicas morales, políticas o vituperadas. Esto se puede dar, la censura se puede dar en la información, en la noticia, la censura se puede dar en la política, la censura se puede dar en cintas cinematográficas y la censura se puede dar en aquella información cuyas razones pueden ser ideológicas y científicas. También narraré un poquito de lo que estaba ahí porque no encontré mucho. Quizás yo no investigué, ¿verdad? No sé, digo yo, no sé. De acuerdo a el custodio dice la propuesta, dice de la reforma, dice claramente que se revisan contenidos y esto sale, dice, esto, bueno, aumenta, como le digo, el contenido de cada una de las cosas que se van a investigar sobre la censura. Se recomienda, ¿va?, que a través del gobierno no se abuse con respecto a la investigación del encadenamiento que va del razonamiento de cada una de los medios, sino cosas o desastres o de verdadero. Bueno, esto puede ser a raíz de la imagen política, a desafiar eventos dentro del gobierno o promover también las leyes. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Dircia. Ahora daremos paso a nuestro compañero Diego Andrés con el tema del abuso y juicio político. Buenos días, compañeros. Buenos días, abogada. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Girón. Yo les voy a hablar sobre la parte del abuso y el juicio político. En relación a esta ley Mordaza que fue aprobada en el periodo del expresidente Porfirio Lobo, se estaba llevando a cabo temas de abuso porque no se estaba permitiendo que las televisoras y también los periódicos pudieran llevar la noticia tal y como ellos también podían pensarlo. Y eso también recordemos que va en causa de la libertad de expresión que como personas debemos tener. Y recordar que también los medios de comunicación son un cuarto o un quinto poder dentro de la población y lo necesario que es poder tener esa libertad de expresión al momento de poder pues redactar, al momento de informar, ¿verdad? Y cada noticiero, cada periódico tiene una forma de hacerlo. Y eso no pudiéramos coartarlo porque entonces cortaríamos todo lo que significa el tema de libertad en una población que democráticamente hablando hemos estado siempre ligados a temas de corrupción, a temas de narcotráfico, a temas de tantas cosas que pasan en nuestro gobierno y es necesario poder hablarlos en cada momento que realmente suceden, porque una prensa que no tenga libertad de expresión realmente entonces no es una prensa. Viviríamos como en países donde todo tendría que salir del gobierno, qué decir, qué no decir. Y eso es lo que estaba pasando con esta ley Mordaza, como se le estaba hablando en ese momento. Una ley que fue copiada del país de Ecuador con el expresidente Rafael Correa. Prácticamente fue una copia y pega de que se hizo, porque obviamente lo que no se quería era evitar que se hablara mal del gobierno. Es más, hasta los usuarios de la prensa y de las telecomunicaciones se bloqueaban de Twitter de la página del presidente Porfirio Lobo en aquel entonces. Entonces, recordemos que hay un abuso y esto podía contraer un juicio político. Recordemos que también cuando se crean políticas públicas, se tiene que conocer realmente el fondo que se tiene que hacer una política pública, conocer el cómo y cómo se va a dar todo esto. Pero esta ley solamente fue
para poder tener un abuso en cuanto a las telecomunicaciones. Que claro, tampoco que las telecomunicaciones eran los santos, ¿verdad? Porque tampoco, muchas veces vertían opiniones que realmente no eran correctas, metían histeria, lo cual no es correcto. Pero sí, esta ley Mordaza lo que pudo traer fue un abuso a las telecomunicaciones y evitarnos a nosotros como ciudadanos de un país democrático tener la libertad de expresión, ¿verdad? Así que, bueno, de esa parte solamente muchas gracias. Y el juicio político al final no se llevó a cabo, como siempre, ¿verdad? En nuestro país. Gracias. Así es, compañero, muy interesante, de verdad, y no sé si todos podemos estar de acuerdo que el gremio del Colegio de Periodistas tuvo en su tiempo posición beligerante, pronunciado en contra de esto, y luego como que hubo un periodo de años en silencio, que era como que más bien avalaban todo lo que ocurría, entonces es interesante. Hubieron bastantes muertes de periodistas también, ¿verdad? A Cierto, través de todo eso. cierto, hubo una ola, Porque se daban al descubierto muchas noticias y claro, ¿verdad? Al oponente no le gustaba y tenía que mandarlo a callar. hubo una ola Eh, una, Tremendo. de abogados, ¿se acuerdan? una Primero. frase muy... Sí. Muy bien, entonces ahora nuestro compañero Luis López nos ayudará con el tema de los artículos violentados. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Luis López. Muy buenos días, abogada. Pues prácticamente a mí me tocó la parte donde tengo que mencionar sobre los artículos violentados. Aparte de la gran cantidad, aproximadamente 12, 13 artículos de la Constitución que son violentados directamente, y de las otras leyes, como ser la ley de emisión de pensamiento, que también la violenta, el Código Civil, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros. ¿Por qué? Porque prácticamente viene a ser una, como el mismo término se le denominó en su momento, ley mordaza. ¿Por qué prácticamente se le denominó ley mordaza? Porque prácticamente por las grandes amenazas del control mediático por parte del Estado. Considerando que la misma Constitución dicta que la persona humana es el fin supremo de toda sociedad, también viene siendo, los medios de comunicación vienen siendo parte importante eh, de un Estado de Derecho, de un país para el desarrollo económico, social, entre otros. Dos artículos sumamente importantes que están plasmados en nuestra Constitución, tanto el artículo número 72 y 73, son violentados directamente. Literalmente dice el artículo 72, es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Ok, directamente lo violenta en todo su artículo. ¿Por qué? El gobierno en sí, en su momento, considerando que en su tiempo era presidente, el señor Porfirio Lobo Sosa, y como presidente del Congreso, el señor abogado Juan Orlando Hernández, prácticamente vienen a controlar la prensa de un modo o sea, publica esto, que salga esto en los medios, esto sí, esto no. O sea, prácticamente esas son como relaciones ya dictaminadas como para decir, vamos en nuestro gobierno, solo vas a publicar lo que a nosotros no nos guste. Y eso no se trata de que es no es periodismo, como lo dijo el compañero Diego. O sea, la censura en el periodismo es prácticamente, va en contra de sus principios. Otro artículo sumamente importante, recuerde que son varios, pero tomé estos dos porque creo que son vitales en este conversatorio. Dice el artículo 73, los talleres de impresión, las estaciones radios eléctricas, de televisión y cualquier otro medio de emisión y difusión de pensamiento, así como otros elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados. Ok. No se puede dar en estas
en esta situación, pues el gobierno pues amenaza de una forma u otra de que al momento de no cumplir con la ley, pues pueden ser confiscados. O sea, el equipo con que trabajan los periodistas igualmente, hasta llevar a la cárcel a un periodista porque ha infringido la ley. En esta parte, pues, considerando de que pues las personas, los legisladores se fundamentan prácticamente que pues no se ha violentado lo que es la libertad de expresión. Porque lo extraño en su momento que la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, afirma que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. O sea, estamos hablando de la ministra de Derechos Humanos que tiene esa, esa posición en vez de estar en contra más bien, porque ¿cómo se va a desarrollar un país donde todo aparentemente está bien? Donde la prensa prácticamente solo dice cosas positivas del gobierno. Recuerde que en una democracia, cuando hay un choque de ideas, porque no todo puede ser bueno en un Estado, o sea, debe haber contradicciones y cuando hay contradicciones hay choque de ideas y de esas ideas salen mejores ideas. Entonces, no podemos censurar ni por ningún medio, ni por los medios periodísticos de prensa, ni por los medios electrónicos de las redes sociales, Facebook, Twitter, ni por medios así escritos. O sea, la libertad debe, siempre y cuando no debemos de confundir que la libertad de expresión es una cosa y también el abuso, ¿ok? No podemos empezar a ponernos enfrente de un micrófono o escribir ciertas noticias sin tener una investigación previa y sin hablar sin fundamento, porque tampoco podemos llegar al abuso de decir, bueno, X o Y persona o político me cae mal, voy a hablar mal de él solo porque a mí me cae mal o a mí me ha perjudicado en cierta forma. Entonces, dentro de la Constitución, no puedo mencionar todos los artículos porque seguiría toda la hora. Son 13 artículos los que están prácticamente violentados, aparte de muchas leyes y de muchos leyes internacionales que Honduras pues está conectada también y pues prácticamente el término ley mordaza le va. O sea, no hay otro término más indicado que ese. Bueno, esta es mi pequeña aportación para dejar al otro compañero pues, que prosiga. Muchas gracias, Luis, y muy acertado todo el contenido definitivamente. Y bueno, para concluir, entonces tendríamos a nuestra compañera Cindy con garantías constitucionales. Adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, abogada. Sí, tal como lo menciona Luis, dentro de las garantías están todos los artículos de la Constitución que nos hablan de lo que es la libre emisión del pensamiento, que van del 72 al 75. También existe la ley del pensamiento, que interesante, no lo sabía realmente hasta ahorita que estaba investigando, lo encontré, que dice que esta ley es de 1958. No, sí, fue emitida en 1958, 24 años antes que la Constitución, en la cual ya nos establece que ninguna persona puede ser inquietada o perseguida por sus opiniones y que la libertad de expresión e información son inviolables. Y con esta ley obviamente estamos viendo lo contrario. También existen convenios que nos recuerdan que debe siempre prevalecer lo que es la libre emisión, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos. En el artículo 2 nos establece que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1 no se estuvieran garantizadas por disposiciones legislativas o de otro carácter, el Estado está comprometido a adoptarlas con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, que obviamente igual vuelve a contradecir lo que es esta ley porque está limitando esto. También podemos encontrar unas limitas, las penalizaciones ahora en el nuevo Código Penal sobre los delitos contra el honor, que son los artículos 229, 30 y 31. El 229 nos habla de lo que son las injurias, que dice que es toda acción o expresión
que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama y que tiene ciertas penalizaciones. También en el 230 nos habla de lo que es el delito de la calumnia, que es la falsa atribución de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temeraria desprecio de la verdad. Y el 232, que es el que tipifica el concepto de publicidad, que es cuando las calumnias o injurias se efectúan a través de medios impresos, televisión, radio, redes, y ante una multitud de personas o a través de unos medios igualmente eficaces para lo que es esta publicación de información. Entonces, como podemos ver, esta ley violenta, o sea, hay un montón de garantías que están previas a esta ley Mordaza que nos dan y nos protegen a nosotros para tener una libre emisión del pensamiento. Lo único que sí se tiene que regular la parte del que hablaba el compañero, de lo que son las falsas informaciones o la violación de la imagen de las personas o de las instituciones muchas veces. Esta sería mi aportación. Bueno, compañeros, definitivamente creo que podemos todos concordar, ¿verdad?, que ha sido una ley controversial por cómo afecta, cómo ha estado escrito, cómo se ha desarrollado todo esto a lo largo de las décadas, la participación de los periodistas en un dado momento bien beligerantes en contra, en otro, particularmente en los últimos años, totalmente algo opuesto, los escándalos que se viven particularmente en el último gobierno, pero todos podemos concordar de lo importante que es la libertad de expresión, creo yo, ¿verdad? Compañero, una de las declaraciones de uno de los senadores de Estados Unidos en su momento, que también criticó esta posición de parte del gobierno, dice, mencionó una frase muy profunda. La historia prácticamente ha demostrado que coartar la libertad de expresión mediante prohibiciones no fomenta la democracia. Y, o sea, como le digo, como le mencioné en su momento, o sea, en un gobierno no puede ser bueno todo porque, o sea, no debe haber críticas. Hay críticas constructivas hacia el gobierno, que hay cosas que no hace bien y pues necesita también recordarle, o sea, lo están haciendo mal. Y eso es lo que busca prácticamente esta ley, pues, o sea, omitir esas críticas hacia el gobierno, o sea cual sea. Cierto, muy cierto. Bueno, profesora y demás compañeros, muchas gracias por haber observado, ser partícipes de este conversatorio. Y esto ha concluido nuestra participación sobre esta famosa ley Mordaza. Muchas gracias, compañero. Permítanme, solo voy a asegurarme que la grabación quede, lo voy a parar y voy a asegurarme que se guarde, ¿ok? Un momento. Gracias. Gracias.